somos el grupo del curso de contabilidades especiales. Mi nombre es Luisa Pérez y estudio en el Centro Universitario San Pedro Zacatepeque San Marcos de la Universidad Mariano Gálvez. El día de hoy trataremos sobre el tema de la contabilidad maderera o forestal. Las leyes aplicables a la contabilidad maderera o forestal, tomamos en cuenta la ley forestal decreto 101-96. Esto debido a que esta ley toma los recursos forestales como los que pueden constituirse en la base fundamental del desarrollo económico y social en Guatemala. La Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 43, nos habla sobre la libertad de industria, comercio y trabajo. Por eso la tomamos en cuenta en las leyes que regulan esta contabilidad. Como siguiente ley, la del ISR, por los porcentajes que nos dan. En su artículo 19, inciso B, trata sobre los árboles, arbustos frutales, otros árboles y especies vegetales que produzcan frutos. Estos serán depreciados por un porcentaje del 15%. La ley del IUCI, este impuesto lo tomamos en cuenta por la cuestión del terreno a la hora de tener una empresa de estas. La ley del impuesto sobre circulación de vehículos terrestres, marítimos y aéreos, en su artículo 14 nos habla sobre los vehículos de uso pesado agrícola, industrial y de construcción. Pagarán un impuesto específico. En el decreto 7-2016 de la ley del IVA, por los contribuyentes adheridos al régimen agrícola que están constituidos deben pagar un 5% del impuesto, considerando que quedan exentos al impuesto del ISR. Y por último, la NIC 41, también consideramos dentro de a esta ley, ya que nos da un criterio específico para dar tratamiento a la contabilidad, y también existen políticas o definiciones que debemos considerar, como por ejemplo al momento de registrar un activo y darle el debido tratamiento, en qué momento se puede tomar como un activo biológico. Son definiciones que forman parte de la contabilidad y es por eso que nosotros la tomamos en cuenta. Continuando con la exposición, también las formas legales de organización de este tipo de entidades en Guatemala. Según el Instituto Nacional de Bosques, el INAB, tiene estos pasos. Como número 1, presentación de solicitud ante el INAB y también el Registro Nacional Forestal, que es donde se hace todo este trámite. La revisión de expedientes, que es la que presentan los solicitantes, esto que lo tienen que entregar al Registro Nacional Forestal. Ellos también deben hacer un pago de esta solicitud. Dice que el costo de la inscripción en cualquier categoría es de 150, excepto para inscripciones con áreas menores de 5 hectáreas, en donde el costo es de 100. Análisis técnico e inspección, que es por parte del INAB. Análisis jurídico, que también lo realizan ellos. Y ya teniendo todos estos pasos, hacen la emisión de la resolución a las empresas que quieran registrarse en Guatemala. El Registro Nacional Forestal, Instituto Nacional de Bosques, esto ya serían por categorías.
La categoría A sería la plantación forestal, voluntarias plantaciones de árboles frutales, sistemas agroforestales y fuentes. Estos serían como las semilleras y materiales vegetativos. Formulario de inscripción, deben presentar también un certificado emitido por el Registro General de la Propiedad autenticada de la misma, en la que consten las anotaciones y gravámenes de los bienes inmuebles, una copia del documento personal, el DPI, ya sea del representante legal o del propietario. También, cuando proceda, copia de legalización del nombramiento del representante legal o del inscrito en el registro correspondiente, y el polígono geográfico a registrar en coordenadas del territorio nacional. En la categoría B, empresas forestales deben presentar un formulario de inscripción, copia legalizada de la patente de comercio en la especificación clara del objeto del negocio como actividad forestal, una constancia de inscripción en el registro tributario, que sería el RTU. Las sucursales deben contar con propia patente de comercio, las cooperativas con el Instituto Nacional de Cooperativa INACOP y las asociaciones civiles de la Dirección Registro Personal Jurídico del Ministerio de Gobernación, una copia del documento de identificación también, y cuando proceda la copia de legalización del nombramiento del representante legal inscrito en el registro correspondiente. Muchas gracias, mi compañera seguirá la exposición. Bien, compañeros, les seguiré explicando lo que es la inscripción al Registro Nacional de Forestal. En este caso tenemos lo que es técnicos y profesionales, en este caso tenemos lo que son técnicos. Para ello necesitamos lo que es la solicitud de inscripción o actualización, que en este caso es el formulario del Registro Nacional Forestal, que es el 007. También ahí necesitamos una copia legalizada del título, constancia de inscripción al registro tributario unificado, una copia del documento personal de identificación en el caso de técnicos. Ahora, para profesionales necesitamos también llenar lo que es la solicitud de inscripción del Registro Nacional de Forestación, que es el 007. Necesitamos la fotocopia del título, la constancia original del colegio activo, que esté vigente. Para profesionales, ¿verdad? Y inscritos o registrados como colegiados, también necesitamos la constancia del RTU y su copia del documento personal de identificación. Acá les muestro lo que es un ejemplo del formulario que tienen que llenar estos técnicos y profesionales, que es el 007, en el cual nos pide sus datos generales, tipo de actividad forestal, datos del solicitante, datos complementarios y su resumen de experiencia y algunas observaciones. También tenemos lo que son la inscripción a entidades relacionadas con investigación, extensión y capacitación forestal y agroforestal, que en este caso los requisitos que piden es llenar también un formulario, en este caso es el 008. También necesitan una copia del documento que ampare la constitución y objeto de la entidad, la copia del carnet de identificación tributaria, copia del documento personal del representante legal, en este caso, copia del nombramiento del representante legal que esté inscrito en el registro correspondiente. Además de ello, también tenemos lo que son las inscripción de comercializadores y arrendantes de motosierras, que los requisitos que nos pide acá es la copia de patente de comercio, en la cual se debe indicar el objeto de dicha actividad. Las sucursales también, si estas tienen que tener su propia patente de comercio, ¿verdad? También la constancia de inscripción al RTU, su documento personal de identificación, en este caso del propietario o representante legal, copia de nombramiento del representante legal cuando proceda, igual que esté inscrito en el registro correspondiente. También necesitamos, está lo que es la inscripción de motosierras, que en este caso está la copia simple de la factura o del instrumento público en el cual se acredite la propiedad del bien, copia del documento de identificación personal. Cuando proceda también copia del nombramiento del representante legal, en este caso nos dice una nota que no se inscribirán motosierras que carezcan de número de serie o que contengan alteraciones.
Aquí les muestro lo que es un formulario, es el 008, que es para las entidades relacionadas con investigación, extensión y capacitación forestal y agroforestal, el cual nos da el Registro Nacional Forestal, en el cual nos pide los datos generales, tipo de entidades, datos de la entidad, datos del titular o representante legal, y nos pide los datos de notificación y las observaciones generales. Y también está, así como hay requisitos para inscripción, también hay para actualización. En este caso está presentar el formulario según categoría y subcategoría, que como antes ya habíamos visto está el 007 o el 008, así como otros formularios. También tenemos lo que es la constancia del colegiado activo vigente, en el caso para profesionales que estén inscritos en la categoría de técnicos o profesionales que se dediquen a la actividad forestal. Así como también tenemos que se tiene que adjuntar la documentación legal que ampare la modificación respectiva cuando corresponda. Bien, y para ello, terminando con las inscripciones, ahora tenemos el tema que son los aspectos fiscales para este tipo de entidades. Bueno, y para ello primero tenemos que saber qué es una empresa forestal. Y en este caso nos dice que una empresa forestal, según el reglamento de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Bosques número 07.2019, nos dice que una empresa forestal es aquella que se dedica a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios que produce, adquiere, almacene, transforme, comercialice o importe o exporte productos forestales. Bueno, y para ello, para tener un control sobre ello, se creó lo que es una ley. Bueno, el Congreso de la República de Guatemala decretó una ley que es el decreto 101-96, que es la ley forestal, el cual el objeto de esta ley es velar por la reforestación y conservación de los bosques, para lo cual se propiciará el desarrollo forestal y su manejo sostenible mediante el cumplimiento de sus objetivos, en el cual sus objetivos son reducir la deforestación de tierras de vocación, promover la reforestación de áreas forestales, incrementar la productividad, apoyar y promover e incentivar la inversión pública y privada en actividades forestales, conservar los ecosistemas forestales del país, entre otros objetivos que esta ley crea. Bueno, y como parte de ello es necesario un órgano que pueda encargarse de aplicar esta ley, ¿verdad? Y como parte de ese órgano, ellos crean o se crea lo que es el Instituto Nacional de Bosques, que se puede abreviar como el INAB, en el cual dentro de sus atribuciones tiene lo que es ejecutar las políticas forestales, promover y fomentar el desarrollo forestal del país, impulsar la investigación para la resolución de problemas del desarrollo forestal, coordinar la ejecución de programas, desarrollar programas y proyectos para la conservación de bosques, entre otras atribuciones que nos dice la ley, ¿verdad? Entonces también como parte de esas atribuciones que nos dice de la ley está lo que es la fiscalización de este tipo de entidades madereras o forestales, que para ello se crea la resolución número de la Junta Directiva, que es la resolución número 05.11.2014 del Instituto Nacional de Bosques, en el cual esta resolución nos dice que tiene como objeto normar las disposiciones contenidas en la ley forestal y su reglamento relacionadas con la fiscalización y control de empresas forestales. Bueno, y entonces el encargado para esta fiscalización es el Instituto Nacional de Bosques, según la resolución que les acabo de mencionar, que nos dice que tiene como objetivo promover y fomentar el desarrollo forestal del país mediante el manejo sostenible de bosques. Bueno, agregado a ello está lo que es el CONAP, que tiene por objeto la conservación del manejo racional y restauración de la flora y fauna silvestre, recursos conexos y sus interacciones naturales. También dentro de ello está el DIPRONA, que implementa distintas estrategias a nivel nacional encaminado a velar la protección y conservación de recursos naturales. Entonces, como entidades fiscalizadoras tenemos a lo que es el primero como sujeto activo del Instituto Nacional de Bosques, que bueno, dentro de su fiscalización tiene grandes aspectos como la constancia de inscripción y su calidad de activo, los informes presentados a través del sistema, y son varias actividades lo que esta entidad fiscaliza. Por lo tanto, esto es el tema de entidades forestales y madereras y sus requisitos para inscripción, así como sus entes fiscalizadores. Entonces, fue un gusto poder compartir con ustedes esta presentación y muchas gracias.